el capítulo 4 de Romanos está haciendo referencia a la fe de Abraham, un hombre que nunca había tenido hijos y un hombre que ya era un viejito, con una viejita de esposa. Y esta viejita no solamente ya era viejita, sino que esta viejita también había sido estéril toda su vida. Y Dios le comienza a darle una palabra a Abraham y a decirle que va a ser padre de muchedumbre. Padre de muchedumbre. Vamos a analizar esto. ¿En qué cabeza cabe que un viejito de 99 años, con una viejita estéril toda su vida, ya no solamente era estéril, ya ni siquiera ya veía la costumbre de las mujeres? En nuestra cabeza, en nuestra razón, nosotros pudiéramos aceptar por lógica que este viejito podía ser ahora de que padre de muchedumbre y que de esta viejita Dios le iba a dar un hijo. Nuestra razón podría aceptar esto. Mira, esos viejitos, ¿de dónde tú lo ves? Te voy a dar una palabra profética. Mira, van a tener muchos hijos y van a engendrar ellos mismos uno. ¿Y sabía usted que ella era estéril? ¿Qué usted hubiera dicho? Estás loco tú. O sea, no hubiéramos creído lo que habíamos escuchado. No lo hubiéramos creído. Sin embargo, Dios le dice a este viejito que van a tener un hijo y que va a ser padre de muchedumbre. Y vamos a ver la actitud de este viejito, pero un viejito que conocía a Dios. Un viejito que creía lo que Dios decía. Esa era la esencia de su fe. Que él sabía que Dios podía hacer de lo imposible, lo podía hacer posible. Entonces vamos a ver la actitud de este viejito. Una fe que nada tenía que ver con sus sentidos. Una fe que nada tenía que ver con cómo él se sentía. Sino que Dios le había dado una promesa y sobre esa palabra él caminaba. Y le dice, vamos al versículo 18. Dice que hablando de Abraham, él creyó en esperanza contra esperanza. Fíjense bien que el Señor no esperaba que ellos comprendieran cómo era que él iba a tener un hijo y cómo era que iba a ser padre de muchedumbre. Dios no esperaba que ellos lo pudieran comprender esto. Pero lo que Dios sí esperaba era que ellos estuvieran dispuestos, que lo hubieran creído y que estuvieran dispuestos a que Dios hiciera en ellos lo que tenía que hacer y a través de ellos lo que Dios quería hacer. Lo único que Dios quería, iglesia, escuche esto. Lo único que Dios quiere de ti es que estés dispuesto. ¿Cómo Él lo va a hacer? No son nuestros problemas. ¿Cuándo lo va a hacer? Tampoco es nuestro problema. Lo que Él quiere es que estemos dispuestos. Tampoco no le interesa a Dios que nosotros entendamos cómo es que lo va a hacer. Él nada más quiere que tú estés dispuesto. El cómo y el cuándo le corresponde a Dios. Y dice la palabra de Dios que él creyó. O sea, cuando él creyó, él simplemente descansó en esa palabra, comenzó a reposar en esa palabra. No me importa cómo, no me importa cuándo, pero yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Dice que él creyó en esperanza contra esperanza. Amado, creyó en esperanza contra esperanza. Dios le estaba dando una esperanza de tener un hijo a esa edad. Dios le estaba dando una esperanza contra la esperanza que le daban sus sentidos, contra la esperanza. Su cuerpo no le daba ninguna esperanza. Sus sentidos no le daban ninguna esperanza. Como se sentía el viejo no le daba ninguna esperanza. ¿Con qué esperanza? Dice que su cuerpo estaba como muerto, su naturaleza ya estaba muerta. No había esperanza de que el hombre pudiera engendrar. Pero Dios le estaba dando una esperanza contra la esperanza que le daban sus sentidos naturales. Sus sentidos naturales no le daban ninguna esperanza. Pero Dios le daba una esperanza que era contra esa esperanza. Sus sentidos naturales decían no y Dios decía sí. Y él le creyó a Dios, que Dios dijo que sí. Amén. Amén. Yo no sé, quizás tú creas que ya no hay esperanza. Yo no sé a cuánto Dios le ha dado aquí una esperanza. Y quizás tú pienses cómo te sientes o donde te encuentres que ya no hay esperanza. Pero nuestro Dios es el Dios que da esperanza contra esperanza. Cuando tú crees que ya no hay remedio, entonces dice Dios, ahora es cuando hay esperanza. Ahora es cuando yo voy a obrar. Ahora es cuando yo voy a actuar. Te he dado una esperanza. Camina sobre esa esperanza que yo te he dado. Aleluya. Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Para el 18. Para llegar a ser padre. O sea que para que eso se pudiera cumplir, él tenía que creer en esa esperanza.
Si tú te desanimaste y dejaste caer los brazos, ya es muy tarde. Yo sé ya que no voy para ningún lado. Yo sé, nada vas a llegar, no vas a lograrlo, es verdad. No se va a cumplir el propósito en ti. Porque este hombre llegó a ser padre porque creyó en esperanza contra esperanza. Para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, tú tienes que creer a esa esperanza que Dios te ha dado. Tú tienes que creer a esa palabra que Dios te ha dado que se va a cumplir, porque fiel fue el que prometió. Fiel fue el que habló. Él es Dios, Él no miente. Lo que Dios dice es verdad, yo lo creo y punto, se acabó. Dice, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces comienza a creer la esperanza que Dios te ha dado. Comienza a creer la promesa que Dios te ha dado. No la sueltes, no la dejes. Ella está ahí frente a ti, solamente tienes que creerla. ¿Qué va a hacer? Dígale a su hermano, cree la promesa de Dios. Se va a cumplir en tu vida. La promesa de Dios se va a cumplir en tu vida. Se va a cumplir en tu vida. A lo mejor tú crees que ya no hay esperanza con tu hijo. Me dice el Señor para decirle a alguno, a lo mejor tú crees que no hay esperanza. Pues ahora cuando ya tú no tienes esperanza, cree esperanza contra esperanza. Serán salvos tú y tu casa. La oración del justo es eficaz y puede mucho. La oración del justo es eficaz y puede mucho. Quizás estás mirando a tu marido y dice, ya no hay esperanza, ya no hay esperanza. Pues dice la palabra del Señor que de acuerdo a tu vida, tu comportamiento, mujer, vas a santificar a tu marido. Hay esperanza, hay una promesa sobre tu casa. Aleluya. A lo mejor tú estás enfermo y los médicos ya te han dicho que no hay cura, que no hay sanidad para ti. Pero dice el Señor, fíjate, te dije que lo que Él hace es lo que Él es. Y Él es el sanador. Hay esperanza. El sanador está aquí también. Hay esperanza. Él es el que sana porque Él es el sanador. Él es el que salva porque Él es el salvador. Él es el que liberta porque Él es el libertador. Él es el que da paz porque Él es el príncipe de paz. Aleluya. Todo lo que Él hace es lo que Él es. Él es el que redime, Él es el que te rescata porque Él pagó el precio, Él es el redentor. Todo lo que Él hace es lo que Él es. Entonces, si hay esperanza, mientras Dios esté en su trono, hay esperanza. Mientras Jehová sea nuestro Dios, Jesucristo el Señor en los cielos y en la tierra, hay esperanza. Aleluya. Y dice la palabra de Dios, y no solamente fue que creyó en esperanza. Mire, este hombre tenía que luchar, No solamente creyó en esperanza contra esperanza. Fíjese, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz. Fíjese, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre. No se debilitó en la fe. Su fe no se debilitó cuando su cuerpo le daba el testimonio de que no. Continuamente sus sentidos naturales, continuamente su cuerpo, amado, es duro luchar contra eso. Continuamente sus sentidos naturales, su cuerpo le daban la evidencia, le daban testimonio. Dice, al considerar su cuerpo, el testimonio que le daba su cuerpo le decía imposible. Le daba testimonio, no es posible. Pero Dios decía, sí es posible. Sí es posible. Tampoco dudó. Mire, tampoco dudó. O sea que él no titubeó en ningún instante. Esto es tremendo. Amado, porque hay momentos en que dudamos. Y volvemos otra vez. No, no. Y reprendo al diablo y vuelvo otra vez. No, mi Señor. Pero verdad que hay como momentos, instantes. Especialmente cuando se está tardando la promesa. Cuando no estamos mirando lo que nosotros hace rato queremos ver. Cuando estamos esperando algo que no acaba de llegar. Y a veces parece que ya casi lo estamos alcanzando y de repente como que se nos aleja. ¿Verdad que sí? Entonces enseguida como que quiere venir como la duda. Pero este hombre, oiga, me dice la Biblia, dice que tampoco dudó, no titubeó por incredulidad. ¿Sabes lo que significa eso? Este hombre, para estar en ese punto, significa, y escúchenme bien, iglesia, que hubo un momento específico, hubo un punto específico en la vida de Abraham, un punto específico, donde él tuvo una entrega
personal a Dios. Para llegarse a ese punto, o sea, muchas veces no es suficiente la entrega que hacemos cuando recibimos a Jesús. No, que yo me entregué mi vida a Cristo. Si nos examináramos bien, vamos a ver cuántas cosas no le hemos entregado al Señor. Hubo un punto, hubo un instante, donde hubo una entrega total de su vida a Dios. Donde en ese momento le entregó no solamente sus temores, le entregó un ministerio, le entregó todo. Cuando usted se desprende de todo y entiende, es mi vida, todo lo que soy y lo que tengo es tuyo. Y lo pones completamente, no te vas a desesperar ni por una cosa ni por la otra, porque nada de lo que tienes tuyo es de Él. Entonces, este hombre tuvo un momento específico donde Él entregó todo. Por eso ya ni siquiera ni una duda por incredulidad, o sea, por desconfianza. Porque nada de lo que él tenía era suyo. Nada de lo que él era le pertenecía. Todo era de Dios. Él era de Dios. Todo lo que poseía era de Dios. Hasta lo que él creía era de Dios. Lo que él pensaba era de Dios. O sea que, amados, hay un punto específico de nuestras vidas donde realmente hay tal entrega de nuestra vida a Dios que nos desprendemos de todo. Nos desprendemos de todo. Nos desprendemos de los negocios. Los negocios son de Dios. Ministerio. Mi ministerio es de Dios. Le entregué el ministerio a Dios hace rato que se lo entregué. Por eso no tengo afanes ni agobio. Se lo entregué. Él me dio un ministerio y yo se lo devolví, pero es tuyo. Vivo por eso con la tranquilidad de que estoy mientras Él quiera. Y cuando Él no quiera, no estoy, porque el ministerio es suyo. No puedo aferrarme a Él porque es suyo. No puedo agitarme de que sea yo porque es suyo. No me voy a encelar porque levante mi hermano más alto que yo porque es suyo. Y no del que quiere, ni del que corre, ni del que Dios tenga misericordia. Es a quien Él quiere, lo da. Porque el ministerio es de Él. Pero cuando nos aferramos queremos las cosas a mi manera. Y cuando yo quiera, porque creo que es mío, no estoy manejando una empresa mía. Esta es la empresa del Señor. Entonces el ministerio y todo es de Dios. Cuando tienes negocios, si tú entregas tus negocios a Dios, no te va a importar que si viene la depresión, no te va a importar que si los tiempos están buenos o están malos, porque no es tu negocio, es el negocio de Dios y el diablo a él nunca se lo va a arrebatar. Pero cuando el negocio es mío, tú ya estás, hoy dicen que la depresión, que la cosa está poniendo cara, que los negocios están ahora malos, que los negocios están flojos. ¿Qué me importa a mí? El negocio es de Dios, vamos a ver si contigo puede. Lo que tenemos que preocuparnos únicamente y esforzarnos es estar seguros de que la voluntad de Dios sea. Y no que me mande yo a tomar decisiones que Él no me ha mandado a hacer. Eso sí, no partir a la ligera. Porque cuando yo tomo decisiones que Él no me ha mandado tomar, no puedo tampoco esperar que luego Él me apoye. Él va a apoyar las decisiones que tomamos conforme a su voluntad. Entonces, es muy importante que tengamos un punto en nuestra vida, un punto, donde podamos desprendernos de todo y entregárselo al Señor. Por fe andamos, no por vista. Hermano, aún la salvación misma, algo, en todos los cristianos esta palabra es común. La salvación, diga la salvación. ¿Cuánto hemos escuchado la salvación del hombre? ¿Verdad? Todo el mundo conocemos la salvación. Pero ¿tú viste a Cristo allí en la cruz del Calvario? ¿Tú lo viste? Tú no lo viste, pero lo creíste por fe. O sea, no fue por lo que vimos. ¿Qué pasó cuando lo creíste? Cuando tuviste fe en esa muerte de Cristo. ¿Qué pasó? Enseguida hubo un cambio en tu vida, porque eso es lo que hace la fe. Es la fe la que agrada a Dios. Cuando creímos que a Jesucristo en la cruz del Calvario le fue imputado mi pecado y a mí me fue imputada su justicia.
Qué fresquecito, qué livianito nos sentimos. ¿Cómo sucedió eso? ¿Vivíamos nosotros hace 2000 años? No, fe, lo creímos. Simplemente lo creímos. Pero lo creímos con fe en el corazón, convicción. Decimos que la presencia de Dios está aquí en medio nuestro. ¿Usted la está mirando? ¿La estamos mirando? ¿Ustedes están mirando a Jesús? ¿Quién lo está mirando ahora mismo? ¿Quién lo mira? No lo estamos mirando con nuestros ojos físicos. Pero la Biblia dice que donde dos o más están reunidos en mi nombre, allí yo estoy. Dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Que Él estaría en nosotros y con nosotros. Entonces, ¿está Jesús aquí presente o no está aquí presente? Andamos por fe, no por vista. Entonces, si Él está presente aquí, ¿por qué tanta irreverencia en la iglesia? Si creemos de verdad que Él está aquí presente, ¿por qué a la hora de adorarle no le adora? ¿Por qué no rinde tu corazón? ¿Por qué te mantienes todavía con altivez y con soberbia? Si Él está, ¿lo cree o no lo cree? Por eso es que tenemos que estar seguros si hemos realmente ido al Calvario. Ya tenemos que estar seguros si hemos tenido un encuentro con Jesucristo o no. Tenemos que estar seguros de eso. ¿Sabes por qué? Porque solamente cuando tenemos un encuentro con Cristo y vemos a Dios y le conocemos a Dios como Dios, es que realmente es en el Calvario donde el hombre restaura su posición. Es en el Calvario donde tú te das cuenta que Él es Dios y que tú solamente eres un hombre. Porque el principio del Edén, cuando hubo pecado, fue: seréis como dioses. Y el hombre se ha llegado a creer que es un Dios, que puedo hacer lo que quiero, como yo quiero y a mi manera. Y yo lo hago, pero a mi manera. Y es solamente cuando tienes tu encuentro con Cristo, cuando miras a Dios como Dios, te das cuenta que tú no eres Dios. Él es Dios y tú eres un hombre. Simplemente un hombre. Te he restaurado tu posición inicial. Y ahí entonces vas a entender que no es a tu manera. Que si le vas a adorar, vas a tener que adorarle en espíritu y en verdad. ¿Sabes lo que significa en espíritu y en verdad? En espíritu, que tiene que haber nacido de nuevo. Para que tu espíritu esté vivificado por la vida de Dios en ti y la presencia del Espíritu Santo. Y en verdad, porque ahora ya tú sabes que tú solamente eres un hombre y que Él es el que es Dios. Y todo esto, amados, por fe. Por fe. Pero cuando lo creemos en el corazón, le aseguro que todo funciona. Tú no lo ves con tus ojos, pero Él se te hace tan presente. Su presencia tan real que tú le hablarías y te desbordarías. Y te sería Él más seguro y más cierto su presencia que el hermano que miro con mis ojos físicos. Porque mis ojos físicos me pueden engañar. A veces ni bien podemos ver con estos ojos. Pero en el espíritu las cosas son otras cosas, amado. Usted no ha visto que hay cosas que usted mira que son como que parecen pero que no son. Cuántas calumnias y cuántas mentiras y cuántas mentiras se levantan porque le pareció que vio algo que no era. Usted sabe cómo engañan estos ojos. O me pareció que oí esto pero no era así. Y después tergiversamos y vienen los chismes, vienen los cuentos. ¿Ve? Porque estos oídos engañan, esta vista engaña. Pero aleluya, aleluya, pero nuestra fe no nos engaña. Sigamos con Abraham. Y dice, tampoco dudó por incredulidad. O sea, no titubeó, no tuvo ninguna desconfianza este hombre de la promesa de Dios. Sino, fíjate, en vez de ni dudó, ni tuvo desconfianza. Al contrario, se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe. ¿Sabe por qué? Porque él no solamente estaba creyendo en la promesa, él estaba creyendo era a aquel que le hacía la promesa. Y cuando él escuchó a quién era que me hacía la promesa, ¿quién es que me está haciendo la promesa? Si él es que me está haciendo la promesa, wow, me fortalezco en fe, me revisto de su poder, porque sé que fiel es el que promete. Y el hombre, en vez de debilitarse, se fortaleció más en la fe, creyó más todavía. Oh, el Señor es maravilloso. Dice, se fortaleció. ¿Cómo fue que se fortaleció? ¿Cómo él demostró su fortaleza? Dando gloria a Dios. Ahí está, dando gloria a Dios. Enseguida comenzó a darle gloria a lo que yo le demostró a Dios. ¿Y por qué se fortaleció?
dando gloria a Dios. Porque Abraham simplemente entendió que si Dios esperó aquel momento, cuando ya él estaba como muerto y la viejita estaba bien viejita y era estéril, que si Dios esperó ese momento, si lo hubiera hecho unos 13, 14 años antes, ya sean 25 años que le había prometido, si lo hubiera hecho antes, él lo hubiera podido engendrar, él había engendrado a uno. Pero Dios esperó cuando ya él no pudiera engendrar. Dios esperó cuando ya él no podría hacer nada. ¿Usted sabe para qué? Para que todo el poder y la gloria sea únicamente de Dios. Todo lo que Dios va a hacer. Dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, que Dios va a esperar que tú termines con todo tu esfuerzo tratando tú de hacer las cosas. Lo que sucede con esto es que cuando nosotros estamos tratando de hacer las cosas con nuestro propio esfuerzo, con nuestra propia fuerza, vamos a terminar frustrados y vamos a ser pesimistas porque es muy poco o nada lo que podemos hacer por nosotros mismos. Pero cuando nosotros comenzamos a contar con los recursos de Dios, con el poder de Dios y a confiar en Él, nos hacemos optimistas porque no estamos mirándome a mí, lo estoy mirando a Él que todo lo puede hacer. Y cuando nosotros terminamos con todo nuestro esfuerzo y agotamos todos nuestros recursos, entonces Dios dice, ahora voy yo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú eres débil, ahora es cuando tú eres fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú te sientas pequeño, entonces cuando tú eres grande. Aleluya. Cuando tú te sientes incapaz, entonces cuando tú eres capaz. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Cuando yo veo que tú no puedes, le dice, ahora me sirve, ahora yo voy a hacer. Ese es nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Para que nunca nos quede duda que de Él viene el poder y a Él sea la gloria. Que no es por esfuerzo nuestro, no es por actitudes nuestras, no es por nuestra suficiencia, no es porque lo que yo haga o deje de hacer. Es Él obrando en ti y a través de ti. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y aunque Abraham no le ponía caso al testimonio que le daban sus sentidos naturales ni que le daban su cuerpo, cualquiera diría, pero eso es algo irracional. Fíjate que la fe de Abraham no era una fe irracional, porque la fe de Abraham estaba puesta en aquel que llama las cosas que no son como si fueran. Era una fe racional. Él sabía en quién él había confiado. Él sabía en quién él había creído. Él sabía que Dios no podía mentir. Él sabía que Dios era fiel para cumplir. Él ya había visto inclusive la mano de Dios en su vida y sabía que él ya era especialista en llamar las cosas que no son como si fueran, y ellas vienen a ser. Cuando Dios llama las cosas que no son como si fueran, ellas vienen a ser por el poder de la palabra que hay en Él. Cuando Dios te da una orden, cuando Dios te da un mandato, en la orden, en el mandato de Dios, va toda la facultación de Dios ahí. Va todo el poder de Dios en esa palabra sobre tu vida. Así que comienza a creer en esperanza contra esperanza. Tenemos también otros casos que voy a ir rapidito. Vamos a Josué. Miren nada más las palabras que le da Dios a Josué aquí. Nada más les voy a leer algunos, capítulo 1, yo les voy a decir algunos versitos para que ustedes vean nada más en qué se basó Josué para creer todo el resto a Dios. Y luego yo esta historia se la voy a hacer para que así abundemos un poquito. Mire el versículo número 1 lo que dice. Vamos a ver quién era Josué. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Vamos al 5. Escucha ahora lo que le dice Dios a este hombre. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Aleluya. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar conforme a toda la ley de mi siervo Moisés. Mi siervo Moisés te mandó. Fíjate bien que el esfuérzate y sé valiente
no era porque iba a tener que ir a pelear. El esfuerzo de ser valiente era para que guardara su palabra, para que creyera su palabra, todo lo que Moisés le había dado. Dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Mire qué es lo que le trae prosperidad cuando usted es obediente a la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren ser prósperos? ¿Cuántos quieren ser prósperos? Camine sobre la palabra de Dios, créale a Dios. Créale a Dios y tenga la palabra de Dios morando en su vida. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmaye, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Mire la promesa para Josué. Y a nosotros el Señor nos dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días, hasta el último día del mundo. Yo oí, gloria a Dios, y con ciertos gozo y satisfacción, y como un wow, porque Jehová le dijo a Josué, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. ¿Será que esto le dio cierta seguridad a Josué? ¿Qué creen ustedes? ¿Esto le dio cierta seguridad a Josué saber que Dios iba a estar con él? ¿Le dio seguridad? ¿Era suficiente que Dios iba a estar con él todos los días de su vida? ¿Ustedes creen que eso sería suficiente, que Dios estuviera con él? ¿Ustedes creen que es suficiente? ¿Y que nosotros, la iglesia del Señor, Él también dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el último día del mundo? ¿Lo creemos o no lo creemos? ¿Por qué no es más fácil creer lo que Él le dijo a Josué y se nos dificulta creer lo que nos dice a nosotros? ¿Qué pasó con Josué? ¿Es que era Josué de otro planeta, de bajado de dónde? ¿O era Josué simplemente un hombre igual que nosotros, de carne, de sangre, con hueso, con debilidades, con pasiones también desordenadas? A Él le dijo que iba a estar con Él todos los días, pero Jesús nos dijo a nosotros que también Él iba a estar con nosotros todos los días. Y si Jesús prometió que iba a estar con nosotros todos los días, entiende, tú no estás solo, Jesús está contigo. ¡Aleluya! Cuando estás pasando por el desierto, Jesús está contigo. Él dijo que todos los días significan las buenas y en las malas. Cuando tú estás gozoso, Jesús está contigo. Y cuando tú estás triste, Jesús está contigo. Cuando tú estás arriba, Él está contigo. Y cuando te sientes abajo, Él está contigo. Cuando pasas por el fuego, Él está contigo. Cuando vas por las aguas, Él está contigo. Y en todos los momentos de gloria, en los momentos de bendición, Él está contigo. Y en el momento de adversidad y de las pruebas, para que crezcas en paciencia y en fe, Él también está contigo, impartiéndote poder. No hay nada que Él te mande a pasar que Él no esté dispuesto a estar contigo. Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días, todos los días, todos los días. Josué, pues ya vimos que Dios iba a estar con él todos los días. Ahora bien, la primera ciudad que él va a conquistar se llama Jericó. Jericó era una ciudad considerada como inconquistable, porque según ellos estaba guardado por los dioses cananeos. Era una ciudad amurallada y el muro que rodeaba la ciudad tenía poco más o menos 9 metros de altura y tenía poco más o menos 6 metros de espesor. Así que imagínese usted un muro con 6 metros de espesor y una altura de 9 metros. Tremendo muro, ¿cierto? Amén. Lo primerito que hace él es enviar. Recuérdese que él tiene una palabra de parte de Dios. Ya Dios le ha dicho a él, yo te he entregado a Jericó, a su rey y a sus hombres de guerra. Pero la ciudad tiene un muro alrededor. Lo primero que él hace es que manda 2 espías a esa ciudad a ver cómo son la gente de allí dentro. Tanto el rey como los habitantes de esa ciudad se enteran que Israel va a invadirlos. El rey se entera también de que han ido 2 espías de los israelitas, ¿no?, a merodear allí en el lugar. Ellos se hospedan en la casa. Miren qué bueno es Dios, fíjese, y aquí le voy a dar 2 o 3 enseñanzas. Fíjese, ¿qué es realmente lo que agrada a Dios en la fe? Vamos a hablar de una mujer ramera. No era una mujer piadosa, no era una mujer judía, ni siquiera religiosa, era ramera.
Y esta mujer ramera hospeda, aquellos dos hombres se fueron a hospedar a la casa de esta mujer. Se fueron a hospedar a la casa de esta mujer porque era una casa donde cualquier extranjero podía entrar y no levantar sospecha. Era una casa pública, no era una ramera. Entonces ella los esconde. Cuando el rey manda a buscar y a decir a su casa, mira que han entrado ya 2 israelitas, tú sabes, entréganos. Él dice, no están acá, los tenía escondidos. La casa de ella quedaba en la superficie del muro, quedaba arriba. Y lo había mandado a la terraza donde tenía lino envueltos y los había escondido allá. Y ella no negó que tuviera escondido los hombres. Ahora bien, tanto Santiago como el escritor del libro de los Hebreos, alaba a esta mujer, elogia a esta mujer. No es que la palabra de Dios elogie las mentiras, aunque estas mentiras sean para cuidar, para guardar los siervos de Dios. De todas maneras, mentiras es mentira. Pero hubo algo en esta mujer, porque la mentira no hubiera sido lo único para condenarla en caso, era una ramera. Pero ¿qué pasó con esta mujer? Para que usted vea que lo único que agrada a Dios es la fe. ¿Qué pasó con esta mujer? Esta mujer le dice a estos hombres, le dice, yo sé que Dios le ha entregado estas tierras a ustedes. Y nosotros hemos escuchado cómo el Dios de ustedes, vuestro Dios, abrió el mar rojo cuando los sacó de Egipto. Y cómo les entregó a Sehón y a Og, 2 reyes que estaban al otro lado de Jordán. Cómo los entregó en sus manos. Nosotros hemos escuchado las proezas de vuestro Dios. Y por esta razón, le dice a la mujer, todos los habitantes de la ciudad han desmayado, están paniqueados, están llenos de miedo. Le dice, entonces esta mujer, escuche esto, pero escúcheme bien. Esta mujer dice, porque, entonces hace una confesión. Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en el cielo y Él es el Dios de abajo de la tierra también. Entonces ella le dice, yo los voy a esconder, pero cuando llegue el día ustedes me van a prometer que le van a pedir a su Dios misericordia por mí, por mi casa. Ahora bien, ¿cuál fue la diferencia? ¿Ella tenía miedo? Claro que ella también tenía temor. Dice, nuestros corazones han desmayado. Ella estaba igualito que los habitantes de la ciudad. Su corazón también estaba desmayado. Su corazón también estaba lleno de temor, estaba lleno de miedo al Dios de los israelitas. Pero ¿cuál fue la diferencia entre ella y el pueblo? ¿Qué fue lo que hizo que esta mujer, ella renunció a sus dioses cananeos y no a los israelitas? ¿Qué fue lo que hizo que esta mujer reconociera que el Dios de ellos, ese era el verdadero Dios en el cielo y en la tierra? Primeramente, fíjese lo que dijo el Espíritu Santo. Y esta mujer me dijo, ella fue inteligente porque entendió algo que el pueblo no entendió. El pueblo había oído y habían creído lo que Dios había hecho. Pero el pueblo todavía seguía en soberbia. ¿Qué hizo el pueblo? Tenían miedo, sí, pero hicieron cerrar las puertas de la ciudad. La hicieron cerrar y dice la palabra de Dios que ni nadie podía entrar ni nadie podía salir. O sea que los habitantes de aquella ciudad se llegaron a creer, habían escuchado las proezas, tenían miedo, pero todavía ellos pretendían y sabían que Dios estaba en pos de esa ciudad. Y todavía ellos se llegaron a creer que al cerrar las puertas Dios no iba a entrar a la ciudad. Y la fe que hubo en esta mujer, lo que la levantó en fe a ella fue que ella dijo, si ese Dios abrió el mar rojo, si el Dios de ustedes acabó con esos reyes, oh my God, ese Dios nosotros lo hemos creído, que ese Dios de ustedes hizo todas esas proezas por libertarlos a ustedes. Y también sabemos que Dios le ha entregado a ustedes esta tierra. Ese Dios de ustedes va a venir y va a coger esta tierra. Yo me voy con ustedes porque ese es el verdadero Dios. Aleluya. Amado, la fe de esta mujer la demostró con obra. Los otros creyeron que Jehová era el más poderoso, sí, pero todavía creían que podían detener el brazo de Jehová. Cuando tú sabes que Dios es Dios en los cielos y que Dios es Dios en la tierra, y a la mujer se le olvidó decir, y aún debajo de la tierra, tú sabes que el brazo de Jehová no puede ser detenido, que nadie podrá ponerse al propósito de Dios, de Jehová en tu vida. Ya tú has visto proezas en tu vida. ¿Cuánto han visto proezas
en su vida. El mismo que ha hecho todas esas proezas en tu vida, comenzando por ponerte un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y comenzando por transformar tu vida, tu existencia. Ese mismo Dios seguirá haciendo todas las proezas que sean necesarias en tu vida hasta que el propósito de Él en tu vida se cumpla. Y ni hombre ni demonio podrá detener el brazo de Jehová. Luego se va rápidamente Josué y se va cerca de Jericó, se va cerca de la ciudad. Él era un guerrero y seguramente sintiendo la carga del liderazgo, se va a la ciudad, wow, a merodearla, a ver qué estrategia, a ver cómo vamos a entrar, a ver cómo está la ciudad. Dice la palabra del Señor algo bien glorioso allí, porque Dios es maravilloso. Y en el camino, escúcheme esto bien, en el camino Dios le da al hombre ciertas experiencias, únicamente en su gracia y misericordia, como para hacerte saber, hey, yo estoy contigo. No para que vivamos de las experiencias espirituales. Nuestra fe no puede estar fundamentada en ellas. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Pero nos da ciertas experiencias porque Él es así, de misericordioso y de clemente. Y sabes que somos únicamente carne. Y se le aparece un hombre, un guerrerazo, a Josué. Se le aparece un guerrero con una espada desenvainada. Aleluya. Y Josué lo mira y le dice, ¿tú estás de parte de nosotros o contra nosotros o de nuestros enemigos? Y aquel guerrero le dice, no, como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora. A mí me impactó ese ahora. Como príncipe de los ejércitos de Jehová he venido ahora, porque más tarde yo vengo de otra manera. Aleluya, aleluya. ¿Qué quería decir con eso? Como príncipe de los ejércitos de Jehová vengo ahora. Esta confesión quería decir, yo no vengo a ser tu aliado. Yo vengo a ser el comandante y tú mi subalterno. Aleluya. Soy yo el que voy a comandar y está desenvainada, la espada está desenvainada, simbolizando que el juicio divino ya viene sobre los cananeos. Pero no es tuya la guerra, es de Jehová. Porque la guerra no es nuestra, es de Jehová. Y las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Aleluya. Y enseguida Josué le dijo, Señor, y dime qué es a tu siervo. Dice, quítate los zapatos. Le dijo, quítate los zapatos, que el lugar donde tú estás es santo. Dice la palabra del Señor que Josué adoró. ¿Quién era ese? Jesús. Aleluya. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Gloria sea su nombre. Seguramente, porque él le dijo, ¿qué le dices a tus siervos, mi Señor? ¿Qué le dices a tu siervo? Yo estoy segura por lo que vino después que aquel guerrero le reveló el plan de trabajo. Le reveló el plan de trabajo a Josué. Porque siempre hemos visto que Dios va a revelar siempre lo que tenemos que hacer. Aunque Él va a hacer la guerra, Él siempre, como le dije, aún a Adán lo puso a trabajar en el Edén. Él no quiere que estemos vagos ni perezosos. Entonces le dio una tarea a hacer. Ustedes recuerdan a Josafat, le dio una tarea a hacer también, los mandó en alabanza. ¿Qué hizo él con esta gente? ¿Qué sucedió entonces ahora? Ahora fíjese bien, la guerra ahora es una guerra santa. Es una guerra que la inició Dios y Él va a dar la estrategia. Mire cómo fue esta guerra. Esta guerra dice que Él dio órdenes. E iban a ir todos los hombres de guerra, iban adelante. Iba el ejército allá adelante. Pero junto con ellos iban a ir 7 sacerdotes vestidos de blanco. Llevaban bocina de carnero e iban a ir delante del arca. Y detrás del arca iba una retaguardia. Así que imagínense usted qué clase de guerra era esta para ir a tomar, a sitiar una ciudad que tenía un muro de 6 metros de espesor y de 9 metros de altura. Ellos no podían ir a derribar aquellos muros. Ni podían ir con palos, ni podían ir con mandarrias, ni podían ir con martillos, ni podían ir con ningún instrumento de hierro, ni podían ir con una catapulta, que eran unas máquinas antiguas que se utilizaban para lanzar piedras, porque era una guerra santa. Y la estrategia ya Dios la tenía. Y dice la palabra de Dios que le dijeron rodear la ciudad
Por 6 días tenían que irle a darle vuelta. Usted se puede imaginar a aquella gente, tenían que haber pensado, pero los israelitas se han vuelto locos. ¿Y cómo que esta gente van a pelear? Y seguramente que adentro estaban armados hasta los dientes esperando que ellos trataran de invadir. Imagínese usted nada más una ciudad fortificada como esa y que usted vea óigame, esto es cosa como que, escúcheme esto, la fe no solamente va a ser lo que Dios dice, va a ser como Dios dice que se haga. Aunque nos parezca a veces hasta extraño lo que Dios mande hacer. Escuche esto, imagínese usted que usted está por una ventana y usted ve a esa gente que van a invadir. Y comienza un ejército de gente a caminar y después usted ve a unos sacerdotes con el arca. El arca de Dios allí en medio de ellos simbolizaba que era Dios mismo allí, su presencia. Dios era quien estaba rodeando el campamento. Aleluya. Fíjese que cuando Dios nos manda a hacer algo, no nos manda solo, Él va con nosotros. Aleluya. Por eso cuando tenemos que caminar, caminemos firmes, porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Ay, si fuéramos solo, el diablo no esperaba en la esquina. Pero Él va con nosotros. Y iba el arca, imagínense. Y el segundo día, y otra vez el gentío. Y el arca, y esa gente dijeron, será hoy. Y vienen 3 días. Y mirando a la gente dando vueltas. Y la gente que estaban dentro, ¿no? Dentro de Jericó mirándolo. Yo me imagino la confusión que le habrá caído a esa gente. Pero y los nervios. Pero será hoy tampoco. Ya dieron la vuelta y se fueron. 6 días. Como para enloquecer a cualquiera de los nervios. El diablo tenía los nervios nerviosos. El séptimo día, 6 vueltas. Dice José, pero la 7ª, esas bocinas van a tocarla pero con todas ganas. Y cuando escuchen el sonido prolongado de la bocina, entonces Josué iba a gritar, pueblo, griten que Jehová ha entregado la ciudad. A la 7ª vuelta, vino ese cuerno. Aleluya. Vino ese cuerno y dio un sonido pero prolongado. Y cuando se escuchó el sonido de las bocinas, vino Josué y gritó, gritad ahora porque Jehová os ha entregado la ciudad en vuestras manos. Y comenzó aquel pueblo a gritar y a vocerear. ¿Y qué pasó? ¡Aleluya! ¡Aleluya! El pueblo comenzó a gritar. La ciudad es nuestra, Jehová la ha entregado a nuestras manos. Y las bocinas de cuerno comenzaron a tocar. ¡Aleluya! 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 Y cuando comenzaron las bocinas a tocar y el pueblo a vocerear con fuerte y alta voz, ¿qué pasó? Dice que los muros, esos murazos se derrumbaron solos. El pueblo invadió la ciudad y conquistó a Jericó. Ahora bien, la pregunta es esta. Escuche bien ahora la pregunta. ¿Será que con tanto ruido y con tantas bocinas aquellos muros se estremecieron? ¿Será que la bulla del pueblo hicieron caer esos muros? ¿Será que los cuernos lo tocaron tan fuerte, que hicieron caer los muros? Como cuando una voz es muy potente y muy soprana y muy fuerte y puede hacer quebrar hasta un cristalito, ¿no? ¿Será que esos sonidos iban tan agudos que hicieron caer esos muros tan gruesos? ¡No! El poder no estaba en el grito del pueblo. El poder no estaba en las bocinas que se sonaban. El poder estuvo en la obediencia de hacer lo que Dios había mandado hacer. Él había dicho, griten, y el pueblo gritó. Él había dicho, toquen la bocina, y las bocinas fueron tocadas. Él había dicho, rodeen el pueblo, rodeen la ciudad, den vueltas sobre ella. Y ellos lo hicieron. Y la obediencia, la fe a la palabra que Dios le había dado. Fe a la orden que Dios le había dado. Ahora, ¿qué tuvieron ellos que hacer? Ellos tuvieron que hacer caso omiso a la evidencia que le daban sus ojos. Sus ojos le decían, pero ¿cómo ustedes van a derrumbar esa pared quedándole vuelta?
Pero ellos tuvieron que hacer caso omiso, tuvieron que no hacerle caso a su sentido, ni a lo que su razón les decía. Ellos tuvieron que anular su razón. Ellos tuvieron que anular lo que sus ojos veían frente a ellos. Era imposible. Sus ojos, sus sentidos naturales le decían, imposible, ustedes están locos. Pero Dios le había dicho, marchen, y ellos habían marchado. Ellos creyeron a Dios y no a la evidencia, al testimonio de sus sentidos naturales. Aleluya, aleluya. Amados, esta fue la clave. La toma de Jericó fue la clave, en realidad, de todas las estrategias de Josué. Porque al tomar Jericó quedó demostrado que Jehová nuestro Dios era Dios sobre todos los dioses paganos cananeos. El Dios de los cielos y de la tierra, Jehová, no era solamente el Dios de Israel. El Dios de Josué, escuche, no era únicamente el Dios de Israel. Él es el Dios viviente y Él es el Señor de toda la tierra. Y por cuanto Él es el Dios viviente, Él tiene poder para destruir todos los ídolos muertos que hay en las naciones de la tierra. Y por cuanto Él es el Señor de toda la tierra, Él puede ir en la tierra donde Él quiera y hacer en la tierra lo que Él quiera, y hacer en cualquier nación lo que Él quiera, y hacer en cualquier lugar lo que Él quiera. Él es Dios, y Dios de toda la tierra será llamado.